Muy buenas noches. Durante 6 días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se la pasó defendiendo las razones para invitar al candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país. Bueno, hoy, en el séptimo día, salió una importante figura del gabinete presidencial. Se trata de Luis Videgaray, hasta el día de hoy, secretario de Hacienda y Crédito Público. Hoy, Luis Videgaray, a quien se le considera que fue el responsable de haber invitado a México a Donald Trump, uno de los hombres fuertes de Peña Nieto, dejó de ser secretario de Hacienda. Hace una semana todos nos preguntábamos qué le pasó al presidente, quién aconsejó a Peña Nieto reunirse con Donald Trump, el candidato que una y otra vez ha insultado a México y a los mexicanos. Pues muy pronto supimos la respuesta. Desde la semana pasada, el propio Luis Videgaray había aceptado que él había sido el artífice, que él había convocado a los candidatos presidenciales en los Estados Unidos, a Hillary Clinton y a Donald Trump. ¿Por qué? Pues a su entender esto convenía a México para ir previendo cuál sería el escenario en caso de que uno u otro ganara la elección presidencial. Sin embargo, pues ya supimos cuáles fueron los efectos de la visita de Donald Trump a nuestro país. El efecto pues es que Donald Trump prácticamente utilizó a México y utilizó a los mexicanos y claro, incrementó considerablemente su popularidad en el vecino país, aunque las encuestas no necesariamente le dan una ventaja. Sabemos también que Donald Trump ha utilizado ahora el tema del muro fronterizo como el lema de su campaña. Vamos, se reposicionó. La visita de la semana pasada le dio oxígeno al candidato republicano. Y el balance en México de esta visita por mucho es más negativo que positivo. En un momento en que la popularidad del presidente y del gobierno federal ya se encontraba en los mínimos históricos. Ahora, lo de Trump fue la última de una serie de derrotas y desaciertos por parte de Luis Videgaray. ¿Por qué le digo esto? Luis Videgaray, hasta el día de hoy, secretario de Hacienda y Crédito Público, fue incapaz de acercarse a la prometida meta de crecimiento económico. Ya recuerda usted que decían que sería del 4 o 5% al año. Pues la última previsión habla de un crecimiento de 1.9% para este año. La inversión extranjera que desataría la reforma petrolera pues ha quedado en el aire hasta el día de hoy. Luis Videgaray le heredará al nuevo secretario, y lo vemos en pantalla, José Antonio Meade, el problema del endeudamiento. A Luis Videgaray también se le atribuyen errores políticos. Al ser el operador de las grandes reformas, colocó a secretarios y subsecretarios, influyó en la designación de candidatos a elecciones estatales, impuso línea en la Cámara de Diputados y de Senadores a través de coordinadores priistas. Sus posibilidades para el 2018 ya se habían venido abajo a partir de la polémica que desató la compra de una residencia en Malinalco bajo condiciones cuestionables. Ahora una de las preguntas es ¿cómo se están acomodando? ¿Cómo se están acomodando las piezas rumbo a la elección del año 2018? ¿Quién será dentro del gabinete quien surja ahora para participar en el proceso electoral del próximo año? Pero vamos en estos momentos a lo que se vivió el día de hoy en la residencia oficial de Los Pinos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, le agradeció a Luis Videgaray Caso su desempeño como secretario de Hacienda y Crédito Público. En su lugar fue designado, como decíamos, José Antonio Meade, hasta el día de hoy secretario de Desarrollo Social. ¿Y quién llega a Sedesol? Llega Luis Enrique Miranda, hasta el día de hoy subsecretario de Gobernación, amigo, muy amigo del presidente de la República. Estos fueron los lineamientos en materia económica que dicta el presidente de la República al nuevo secretario de Hacienda. Le tocará al gobierno de la República apretarse el cinturón, no a las familias ni a las empresas de México. En este sentido, refrendo mi firme compromiso de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Insisto, el ajuste recaerá en el gobierno y no en la ciudadanía. ¿Cuáles son los retos del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade? Una vez más, como se ha mencionado en ocasiones anteriores, apretarse el cinturón, apretar el cinturón al gobierno. La misión es que el gobierno haga un ajuste presupuestario para garantizar la estabilidad macroeconómica, que no afecte a las familias mexicanas ni a las empresas. El nuevo secretario de Hacienda deberá continuar con la explicación de las medidas de responsabilidad fiscal para estabilizar la deuda del sector público. Se contendrá el gasto público para mejorar la calidad del ejercicio, privilegiando los proyectos de inversión y los programas sociales más efectivos contra la pobreza. A grandes rasgos, estos son los retos que tiene ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.
Pues vamos a repasar cuáles son estos cambios que se dieron en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a ubicar gráficamente quiénes son los nuevos funcionarios, quiénes son los nuevos titulares en estas áreas clave de la Administración Pública Federal. Ahí vemos en pantalla a los dos nuevos secretarios. José Antonio Meade es ahora el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta hoy era secretario de Desarrollo Social y, como le decía, a esta posición en Sedesol llega Luis Enrique Miranda, hasta el día de hoy subsecretario de Gobernación. Durante su mensaje, el mandatario federal, como le decía, pues hacía hincapié ahí en pues tomar todas estas medidas de austeridad, entre otras las que propone el presidente de la República, bajarle al gasto. El perfil de José Antonio Meade no es la primera vez que José Antonio Meade ocupa la Secretaría de Hacienda. Ya había estado en este cargo durante el pasado sexenio con Felipe Calderón. Ha tenido importantes cargos tanto en el sector público como en el sector financiero. Fue director general de Planeación Financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. También se ha desempeñado como director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Fue director general de Banrural. Durante el gobierno de Felipe Calderón, José Antonio Meade se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público, así como secretario de Energía. Ya en esta administración de Enrique Peña Nieto encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos, pues en los últimos años José Antonio Meade había sido secretario de Estado 4 ocasiones en 4 diferentes carteras, en 4 diferentes dependencias del gobierno federal, en 2 distintos sexenios. Y hoy regresa a esta posición clave que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ¿qué pasa precisamente en la Secretaría de Hacienda? Tras la salida de Luis Videgaray se vino una escalada de renuncias. Hubo otras 2 posiciones también relevantes dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cambian de titular. Una de estas es la de Fernando Aportela, el subsecretario de Hacienda, al igual que el que vemos en pantalla, que es Aristóteles Núñez, que el día de hoy deja de ser el jefe del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con la información, la renuncia de Aristóteles Núñez es que, pues dijo que la institución requiere liderazgo y visión renovada de un nuevo titular, así como la confianza y apoyo de quien ocupe la Secretaría de Hacienda. Así argumentaba Aristóteles Núñez su salida de la Servicio de Administración Tributaria, de ahí precisamente del SAT.